Buenas noches. Vamos a empezar con un tema que es bien importante en el ámbito hospitalario, al menos aquí en el país, debido a las condiciones que la generan y muchas de las cuales están relacionadas a las costumbres sociales que hay en la población, ¿no? Tanto de dieta, alimentación, etcétera. Y pues que van a estar influyendo en la patología pancreática, que de hecho es relativamente mixta, digamos, dentro del ámbito médico, porque incluye tanto componentes de medicina interna como quirúrgicos. Y al menos para los que estamos estudiando el pregrado, es importante hacer una diferenciación y saber específicamente cuándo la patología se trata de algo completamente médico y cuándo requiere un tratamiento quirúrgico propiamente dicho, ¿no? Vamos a empezar con algunos conceptos anatómicos básicos que nos permiten diferenciar cuándo se trata de una enfermedad y cuándo estamos frente a un páncreas enfermo. Tenemos que, bueno, y estas son preguntas relativamente frecuentes y los que están en área clínica lo sabrán, que cuáles son las medidas normales y el peso promedio que tiene un órgano y la posición anatómica que esta va a tener, sobre todo aquellos que están interesados en el área quirúrgica. Vemos que el peso promedio va entre 75 a 125 gramos y una medida promedio de 10 a 20 centímetros. Si nosotros nos vamos a la topografía anatómica, vamos a ver que se encuentra anterior al nivel de la primera lumbar y se va a encontrar inmediatamente anterior a la vena cava, así como también algunos vasos importantes como la arteria mesentérica superior. Y así también, si nosotros lo vamos separando, vamos a estar viendo que tiene 4 partes importantes, que va a ser la cabeza, que se va a encontrar prácticamente enrollando el AC del duodeno, así también el cuello, el cuerpo y la cola. Mientras que vemos que la cola propiamente se va a estar metiendo en el hilo esplénico y también va a encontrarse anterior precisamente a las arterias y a las venas esplénicas. Pasa a través de la línea media, lógicamente, y vamos a ver que dentro de sus manifestaciones el dolor puede encontrarse dentro de todos los cuadrantes superiores, toda la franja superior del abdomen, y esto está relacionado, pues, básicamente con la posición que este tiene, ¿no? Que prácticamente está recorriendo todo el abdomen. Y vemos que dentro de la irrigación algunas estructuras importantes son el tronco celíaco, la arteria mesentérica superior, de las cuales van a salir las arterias pancreatoduodenales anterior y posterior. Vemos que la irrigación, la vamos a ver en esta imagen, dentro de la parte superior la vamos a ver a partir del tronco celíaco. Más que todo lo vamos a diferenciar dependiendo de la posición, ¿no? Tenemos la cabeza, el cuello, el cuerpo y la cola, donde el cuerpo y la cola, así también algunas regiones del cuello, van a estar irrigadas por el tronco celíaco y a partir de ahí van a estar saliendo las arterias pancreáticas, tanto, bueno, la inferior, que va a venir, bueno, las de la arteria esplénica va a estar viniendo las arterias pancreáticas, tanto mayor como las arterias pancreáticas dorsales. Y en la parte inferior, y dando irrigación más que todo a la cabeza, vamos a tener la arteria pancreatoduodenal, que va a estar viniendo básicamente de la arteria mesentérica superior, y por eso es importante. El drenaje va a venir prácticamente de las mismas estructuras, pero en sentido inverso, obviamente. De hecho, esto tiene relevancia porque cuando nosotros nos ponemos a ver cuáles son las complicaciones, vemos que puede haber una trombosis de la vena esplénica y también puede haber una trombosis incluso a nivel portal que puede llevar a citis, por ejemplo, o la formación de varices gastroesofágicas que pueden reventar. No obstante, esto es bien inusual. Y luego vamos a ver ya funcionalmente cuál es la separación de la vía biliar, ¿no? Donde tenemos el conducto cístico, tenemos el hepático común que van a formar el colédoco y que después se va a combinar con el conducto de Wirsum y también con el de Santorini, aunque este no es regla en todas las anatomías, y esta va a terminar en un conducto común que va a terminar básicamente en la ampolla de Vater, que se encuentra a nivel duodenal. ¿Cuál es la fisiología que tiene el páncreas? Esto es importante porque si no sabemos cómo está lo bueno, pues no vamos a diferenciar lo que está mal. Como sabemos, el páncreas cumple 2 funciones, tanto endocrinas como exócrinas. Vemos que la mayor parte de la función exócrina, que es lo que nos compete, está dado por las células acinares en un 85%. Tenemos los islotes pancreáticos que van a tener la función endocrina con la secreción de somatostatina, el glucagón o la insulina. Tenemos la matriz extracelular que aporta el 10% de la secreción exócrina y luego tenemos el sistema epitelial ductal y los vasos sanguíneos que van a estar irrigando estas estructuras.
Dentro del sistema epitelial ductal, cabe destacar que hay importancia en ellos, porque estos van a estar dando, van a ser como los receptores de la secretina y van a estar favoreciendo la secreción tanto de agua como electrolitos, cloro y bicarbonato, que le van a estar dando la forma definitiva al jugo pancreático en su función enzimática. Esta lo que va a tener es prácticamente proenzimas, que las habrán visto en bioquímica, tripsina, quimiotripsina, carboxipeptidasa y elastasa, que va a tener como función hidrólisis de las macromoléculas que están llegando de la dieta, fuera del contexto mecánico que va a estar cumpliendo el tracto digestivo superior, o lo que ya pasó el alimento. Tenemos los conductos pancreáticos y la función de la colecistocinina, la enterocinasa y la amilasa y la lipasa, que van a ser como los estándares de las enzimas que van a estar ahí, aparte de las hidrolíticas, donde la colecistocinina, como su nombre lo dice, pues favorece el movimiento de las sales biliares o del jugo pancreático hacia afuera. La enterocinasa, que va a estar favoreciendo también dicha salida, y de hecho esto es retroalimentado por la colecistocinina y viceversa. Y la amilasa y la lipasa, que son funciones enzimáticas, ¿no? Luego tenemos el aparecimiento de este gen, el SPINK1, que es un inhibidor de la tripsina secretoria pancreática y que está relacionado, por ejemplo, con los casos de pancreatitis crónica o algunos que son idiopáticos. Aquí hay algunas imágenes que representan pues, básicamente la función tanto de la colecistocinina, la secretina respecto a las proenzimas y la enterocinasa en conjunto con ellas para poder dar la función enzimática que van a estar cumpliendo las mismas, ¿no? Respecto al alimento que está yendo en el lumen del tubo digestivo. Luego tenemos la secreción de cloro y bicarbonato. Esta es importante porque esta va a estar dando el pH óptimo al cual va a estar funcionando dichas proenzimas, así como también va a estar relacionado, por ejemplo, en el caso de fibrosis quística, que puede ser también favorecedor para la formación de una pancreatitis crónica y que está relacionado pues con otra constelación de enfermedades o más bien complicaciones a partir de la secreción incompleta del cloro. Así, a manera resumida, pues el gradiente electroquímico lo va a estar dando la bomba sodio-potasio y un portador de potasio que va a estar dando tanto el gradiente para sodio como para potasio. Y esto va a estar permitiendo la entrada de hidrógeno, la salida de hidrógeno, perdón, y la entrada de dióxido de carbono, que con la función de la anhidrasa carbónica va a estar liberando un ion hidrógeno y va a estar liberando bicarbonato por el otro lado, del lado luminal. A través de la entrada también de cloro, que también va a estar saliendo por un uniportador que va a estar dado siempre por el mismo gradiente electroquímico. Las fases de la secreción pancreática pues se comparten con las fases digestivas, donde vamos a tener una fase cefálica que va a estar encargada de un 25% de la secreción de jugo pancreático a través del uso de acetilcolina. La fase gástrica, que va a estar dado por la distensión gástrica por los alimentos, así como también del esófago y demás, que va a estar dando un 10% de dicha función. Y luego vamos a tener la fase intestinal, es decir, que cuando empieza a tocar el duodeno, todos los quimiorreceptores que van a estar ahí van a estar favoreciendo la salida o la secreción de colecistocinina, secretina y enterocinasa, que es la que habíamos visto anteriormente, y que va a estar relacionado con un 65 a 75% de la secreción del jugo pancreático. Entonces, estos van a ser los grandes protagonistas de la secreción de estos jugos, donde vamos a ver que la función de la colecistocinina es endocrina. Esta va a tener un movimiento endocrino que viene de las células acinares, va a inducir reflejos vasovagales duodenales, es decir, va a estar favoreciendo el movimiento, la relajación del esfínter de Oddi para que vaya saliendo todas las sales biliares y el jugo pancreático, y potencia los efectos de la secretina, como les mencionaba, y viceversa. La secretina, pues básicamente lo que va a estar haciendo es la salida de electrolitos con los mecanismos anteriores que habíamos visto, tanto de cloro y de potasio, de bicarbonato, perdón, y la salida de agua, que le va a estar dando el pH y la dilución adecuada al jugo pancreático para que tenga su función, ¿no? Si no, no serviría de nada. Y entrando en calor, vamos a ver la pancreatitis aguda. Esta es una enfermedad que por lo general es autolimitada y leve en un 80-90% de los casos, y en el 10 a 20% restante pues puede generar una respuesta inflamatoria de progresión rápida que está relacionada con una estancia hospitalaria mayor y una morbimortalidad significativa. Puede llegar incluso a valores de 80% de mortalidad en caso de que se complique, pero en los casos que son autolimitados normales, pues vamos a ver una mortalidad menor al 1%.
y del 10 al 30% pueden evolucionar o más bien pueden establecerse como casos de pancreatitis grave. Vamos a ver que hay una separación, o más bien es una constante bimodal de la forma en cómo se puede complicar una pancreatitis, donde vamos a ver que en las primeras 2 semanas, por lo general, esta puede ser la muerte o las complicaciones van más relacionadas con una disfunción multiorgánica, mientras que después de estas 2 semanas puede ser provocada por una septicemia, es decir, se infecta. La fisiopatología detrás de una pancreatitis aguda es relativamente simple, que no es más que todas esas enzimas que habíamos visto que van al duodeno empiezan a activarse adentro del parenquima pancreático. No obstante, no hay un mecanismo fisiopatológico exacto que vaya a correlacionar todos los factores de riesgo, las posibles causas, con la pancreatitis propiamente dicha. Y vamos a ver que si se estudia histológicamente, hay una localización conjunta de las enzimas pancreáticas y los acinos. Y esto se da previo incluso a la formación de edema, a la respuesta inflamatoria local o la elevación sérica de las mismas. Y está relacionada más que todo a la captepsina B, en cuyo caso se inhiba, pues la pancreatitis tiende a ser menor, al menos en algunos experimentos llevados en animales. ¿Qué conlleva la activación de las enzimas pancreáticas? Una autodigestión del parenquima pancreático, que obviamente va a estar favoreciendo la permeabilidad, tanto por la respuesta inflamatoria como por el hecho de que se está deshaciendo. Y una activación enzimática que va a estar generando la hidrólisis de todas las macromoléculas que componen la membrana celular, tanto de las células acinares como la matriz o incluso de los islotes, y esto genera también un daño en la microcirculación y esto está relacionado precisamente con la generación de las necrosis y la hemorragia que pueden ser provocadas en estos casos. Vamos a ver, si observan la imagen, que tanto la litiasis, la ingesta de alcohol, la práctica de una CEPRE, que es una colangiopancreatografía retrógrada endoscópica, el uso de fármacos, incluso el paracetamol está incluido dentro de ese grupo de fármacos, el ácido valproico, las sulfas, metronidazol, etcétera, pueden estar relacionadas a la formación de una pancreatitis. Puede ser idiopática, que no tengamos ni idea de lo que lo esté provocando. Una de carácter autoinmune, como por ejemplo en algunos pacientes que tienen lupus eritematoso o algunos que tienen síndromes autoinmunes mucho más complejos como el de Sjögren. También tenemos la posibilidad de obstrucciones anatómicas, ya sea por problemas de defectos anatómicos congénitos, como puede ser un páncreas anular o una ectopia pancreática. También puede ser el caso que se dé por neoplasias en los pacientes que son mayores. Pero todo este conjunto de causas provoca una lesión pancreática que eventualmente va a llevar a la elevación tanto de factor de necrosis tumoral alfa, interleucina 1, interleucina 6, la activación de macrófagos y neutrófilos, que lo que van a estar haciendo es hacer una retroalimentación de todo esto. Favorece el daño por las enzimas, favorece el daño a la microcirculación, el aumento de la permeabilidad, y todo esto, si es exagerado en el caso de que seamos los infortunados del 10 al 20%, puede llevar a un síndrome de respuesta inflamatoria sistémica que eventualmente puede llevar a una disfunción multiorgánica y consecuentemente a la muerte. Cabe destacar que en el caso, por ejemplo, de la secreción tanto del factor de necrosis como la interleucina 1 y la 10, está relacionado con la lesión pulmonar, que de hecho puede ser una de las manifestaciones clínicas por el aparecimiento de derrames pleurales, que puede llevar a un síndrome de distrés respiratorio. Dentro de los factores de riesgo que tenemos que el 70 al 80% está relacionado a los cálculos biliares y al consumo excesivo de etanol. Dentro de la patogénesis por cálculos biliares tenemos dos teorías, porque no está completamente definido. Una de ellas es la teoría obstructiva, en la cual el jugo pancreático pues está secretándose de manera activa, pero hay algo que está obstruyendo el paso y esto va a generar pues que el jugo pancreático no salga y entonces hay una activación dentro de los acinos pancreáticos. Y también está la posibilidad de una teoría de reflujo, donde hay un aumento de la presión en los conductos biliares y esto pues lleva a una acumulación de las sales biliares con una consecuente aumento de calcio y pues que favorezca la apoptosis. No obstante, esto está más que todo probado en algunos experimentos llevados a cabo en animales siempre, no en humanos. Mientras que el consumo de etanol pues está relacionado a la activación de las caspasas, al espasmo del esfínter de Oddi, la precipitación de proteínas dentro de los conductos biliares, que eventualmente pueden llevar a la formación de litos,
así como también de caspasas que favorecen la apoptosis de las mismas células luminales. Como les mencionaba, puede ser farmacológica, lupus, por factores autoinmunes, algunas enfermedades sistémicas, metabólicas. También tenemos el caso del CEPRE, que es algo que hay que tomar bien en cuenta, más que todo cuando sacamos historia de un paciente y te dice, fíjese que me hicieron una CEPRE, pero no me encontraron nada y después a las 2 semanas pues está con pancreatitis. De hecho, se da en un 5 a 10% de los pacientes y es de las complicaciones o efectos secundarios más frecuentes en esos pacientes. Y ya nos vamos a las manifestaciones clínicas. ¿Qué te puede hacer pensar que está frente a una pancreatitis? Lo primero es la constante del dolor, es un dolor constante. Si este dolor es tipo cólico o el paciente refiere que el dolor se le quita cuando come algo, te puede hacer pensar más en una úlcera duodenal o una dispepsia. No es un dolor constante. El dolor constante es lo más fundamental y se da entre un 90 a un 95% de los pacientes. Y más que todo se da como les mencionaba, en la franja superior del abdomen. Esto más que todo está a nivel periumbilical, mencionan algunos, epigástrico, algunos mencionan hipocondrio derecho, pero que tiene una irradiación hacia la espalda. Es decir, que se parece al dolor que te puede generar una colecistitis, pero en la colecistitis este dolor es cólico, no es constante. También puede ir acompañado de náuseas y vómitos en un 90% y estos no alivian, es decir, no mejora con que vaya a vomitar. Por lo general uno tiene el conocimiento, ¿no? Que cuando uno vomita pues se le quitan los síntomas gastrointestinales, pero en este caso no ocurre eso. Y como hay vómitos y náuseas, puede haber deshidratación, y así como también trastornos hidroelectrolíticos. Esto puede llevar al aparecimiento de mucosas secas. En el caso de pacientes pediátricos tenemos signos de pliegue, taquicardia, hipotensión. Y cuando ya tenemos una pancreatitis que se considera de gravedad, pues puede haber incluso distensión abdominal, signo de rebote o defensa muscular. Así también podemos encontrar otros signos que no son tan frecuentes, se dan entre el 20 a 30% de los pacientes, como son el signo de Gray, Turner y Cullen, donde el signo de Cullen va a estarse encontrando a nivel periumbilical y el Gray Turner en los flancos. Y esto significa, pues como el mismo color lo indica, que hay una hemorragia retroperitoneal y por lo tanto es una urgencia quirúrgica. Luego tenemos ictericia, porque puede darse el caso de que esta se encuentre más que todo localizada en la cabeza del páncreas y esto puede estar taponeando los conductos pancreáticos y eventualmente una ictericia por acumulación de sales biliares o de la bilis propiamente. Y también, como les mencionaba, un derrame pleural debido a las lesiones instauradas por todas las citocinas que están en la cascada de inflamación relacionada a esta patología. Cabe destacar que en los casos de los desórdenes hidroelectrolíticos, uno de los que hay que tomar en cuenta es la hipocalcemia, y esto está relacionado tanto por la pérdida de líquidos como también por la función de las lipasas que van a estar saliendo y pues que van a estar provocando una saponificación constante y una disminución del calcio iónico. ¿Cómo logramos el diagnóstico? Ahora que sabemos la constelación de síntomas que pueden cursar en una pancreatitis aguda. Lo he tratado de resumir en 3 cosas. Un dolor epigástrico en hipocondrio derecho, la química que va a estar relacionada con la sospecha diagnóstica que se tiene y una prueba de imagen. Tenemos que la amilasa y la lipasa van a estarse encontrando elevadas al menos 3 veces en su valor normal, pero hay enfermedades o patologías que no necesariamente son de carácter pancreático que van a estar elevando la amilasa, razón por la cual muchos autores afirman que la lipasa es mucho más específica para estos casos. Así también podemos ver que la amilasa, por ejemplo, se sube en los casos de isquemia mesentérica, en algunos casos incluso de parotiditis, enfermedad infecciosa, que nada que ver, y te puede estar confundiendo el diagnóstico, por lo tanto es más fácil irse por la lipasa, aparte de que la vida media de la misma pues desaparece, tiene una duración sérica más o menos de 8 a 10 días, mientras que la amilasa tiene una duración de 3 a 5 días. Luego tenemos hiperglucemia, como les mencionaba, es una inflamación local, entonces puede estar dañando los islotes pancreáticos, ¿sí? Y por lo tanto disminuyendo la secreción de insulina. También podemos tener presencia de leucocitosis, por ejemplo, en el caso de que tengamos una complicación, por ejemplo, una necrosis infectada. Y también podemos tener elevación de las transaminasas, en cuyo caso la ALT, la alaninotransferasa,
va a estar relacionada muchísimo más junto con la prueba de amilasa y lipasa a un diagnóstico de pancreatitis biliar aguda, con un 95% de valor predictivo positivo para hacer un diagnóstico. Luego, si nos vamos a pruebas de imagen, tenemos una serie de pruebas que podemos hacer, como una radiografía abdominal, pero esta no va a estar dando prácticamente nada, aparte del hilio que puede estar provocando, que va a estar dando un signo llamado signo de asa, bueno, es una asa centinela más bien, no es un signo, que se va a estar dando más que todo por el hilio y la acumulación de gas, sobre todo en la flexura esplénica. Así también puede estar provocado por un ensanchamiento del asa, debido al edema pancreático que se va a estar encontrando, que está obviamente relacionado con la posición anatómica que tiene, ¿no? Una ecografía abdominal, esta se realiza no por el hecho de que se va a observar el páncreas, sino porque va a estar determinando si es un diagnóstico de litiasis. Como recordamos, una de las causas más frecuentes es la litiasis. Entonces, si tenemos un 95% de sensibilidad con una ecografía, pues mejor descartar el diagnóstico en caso de que se tenga una pancreatitis, y en ese caso se va a estar seguro de que no se está frente a una litiasis, y no que va a estar provocando obviamente la pancreatitis, y en cuyo caso se resuelve, pues corregimos la pancreatitis. Y también tenemos la CEPRE o la ecografía endoscópica, que esta no va a estar indicada en todos los pacientes. De hecho, vamos a ver más adelante cuáles son las condiciones en las cuales se puede utilizar la CEPRE. Y también tenemos el uso de resonancia magnética o tomografía computarizada, que debido a la no disponibilidad en el país tan fácil, pues solamente vamos a hacer mención de ellas, pero cabe decir que tanto la tomografía como la resonancia tienen sus criterios radiológicos para poder hacer un diagnóstico de pancreatitis y determinar si este es grave o no. Hablando de la gravedad, tenemos que considerar la escala de Ransom para la valoración de la gravedad de la enfermedad pancreática, que la principal limitante de esta escala es que no solamente no se puede hacer al ingreso hospitalario, sino que se hace comprobando los valores que tiene al ingreso y luego diferenciándolos con los que se obtengan 48 horas después, es decir, es comparativo. Pero tiene un valor predictivo negativo del 90%. Entonces, si todos los criterios indican que no es una pancreatitis grave, lo más probable es que no lo sea. También se tiene el uso del Apache 2, cuyo caso que esta escala no la vamos a estar haciendo mucho énfasis, porque por lo general solamente se limita a los cuidados intensivos. Y luego tenemos que la pancreatitis grave como tal se va a estar definiendo por las complicaciones pancreáticas tanto a nivel local como fallos a nivel sistémico. Y vamos a tener que también un indicador de ello es la proteína C reactiva, que va a tener un máximo de entre las 48 a 72 horas después del inicio de los síntomas, que va a estar relacionada a la gravedad de la enfermedad, sobre todo si esta adquiere valores mayores arriba de los 150 miligramos por decilitro. Vamos a hacer una pausa con los criterios de Ransom para valorarlos y ver que dentro de los elementos que esta contempla se encuentra tanto el hecho de que esta sea una pancreatitis biliar como una pancreatitis no biliar, diferenciando que puede haber una presentación de edad para las mismas. Por ejemplo, en el caso de los litos, esta está más relacionada en mujeres que se encuentran entre los 50 y los 70 años, mientras que la pancreatitis asociada al alcoholismo está más relacionada en pacientes que tienen entre los 35 a los 40 años de sexo masculino. Esa es una diferencia importante. Aparte, esta contempla la glucemia, que como les mencionaba, hay un daño en los islotes, los leucocitos, que pueden ser indicadores de una posible necrosis infectada, así como también las concentraciones de las transaminasas, que van a estar determinando el daño hepático por este mismo flujo retrógrado, en caso de que haya de las sales biliares o del jugo pancreático propiamente, es decir, toda la mezcla biliar. Luego tenemos pasadas las 48 horas desde el ingreso, donde vamos a ver que hay que comparar el hematócrito, las concentraciones de calcio, porque la hipocalcemia es una de las presentaciones que indican gravedad, sobre todo si baja los 8 miligramos por decilitro. Trastornos ácido-bases, así como también la presión arterial de oxígeno, que va a estar determinando pues cómo está la ventilación más bien de oxígeno en niveles en las arterias, así como también de los alvéolos. También consideran los criterios de Atlanta para la pancreatitis aguda, donde vamos a ver cuáles son las características que tiene que cumplir la patología para que podamos definir un fallo orgánico
cuáles son las complicaciones sistémicas y cuáles son las complicaciones locales que puede tener una pancreatitis. Empezamos con las complicaciones locales, que pueden ser el aparecimiento de necrosis, de la pérdida del tejido, abscesos, pseudoquistes pancreáticos, las complicaciones sistémicas que van más relacionadas con la coagulación intravascular diseminada, con plaquetopenia, los valores de fibrinógeno disminuidos relacionados con esto mismo, así como también productos de degradación de la fibrina, podemos tener incluso dímero D, o trastornos metabólicos, que es donde vamos a hacer el hincapié siempre en el calcio. El fallo orgánico va a estar dado por el shock, la insuficiencia pulmonar debido al derrame pleural que puede estar ocasionado y la hipoxemia, una insuficiencia renal por la hipovolemia que está generando la deshidratación, así como también una hemorragia digestiva porque pueden haber fístulas e incluso los mismos procesos inflamatorios pueden estar provocando también la hemorragia del tracto digestivo, o incluso podríamos considerar hemorragias del tracto digestivo superior debido a una trombosis de vena porta que lleva una varices esofágicas que revienten y puedan generar una hemorragia significativa. ¿Qué vamos a ver dentro del tratamiento? Ahora que ya hemos separado la pancreatitis, hay que considerar un tratamiento médico como un tratamiento quirúrgico. Vemos que el tratamiento de base es el tratamiento médico, donde vamos a hacer énfasis en los líquidos, que van a ser cristaloides isotónicos, siempre en función de la edad del paciente y la cantidad de electrolitos que tenga, cómo está la función renal. También tenemos que considerar la pulsoximetría para ver si hay una hipoxemia o al menos hay una ventilación adecuada, la saturación de oxígeno, que por lo general pues se tiene que buscar una saturación arriba del 95%, así como también una diuresis con los líquidos mayor a 0.5 mililitros por kilogramo por hora. También dentro del tratamiento tenemos que considerar la analgesia, en cuyo caso podemos valorar el uso de analgésicos narcóticos como la morfina u opioides. Y en este caso, tenemos que considerar que no hay ventaja frente al uso de antiinflamatorios como el uso de inhibidores de los agregantes plaquetarios o de las antiproteasas. Y también tenemos que considerar el soporte nutricional porque no podemos dejar al paciente sin comer. Tenemos que considerar tanto la alimentación la alimentación nasogástrica, la alimentación enteral y la nutrición parenteral total, donde vemos que siempre hay que buscar la manera de lo posible, dar una alimentación enteral, que no es más que la colocación de una sonda hasta la burbuja, hasta el estómago y darle comida por ahí. Y la parenteral, pues que es por vía intravenosa, y la nasogástrica, que también es una opción frente a la enteral. Y esta más que todo porque está relacionado a menos complicaciones, tanto de infecciones como de atrofia de la mucosa intestinal, que también puede estar relacionada con otras complicaciones, lógicamente. Debido a la posibilidad de una infección que pueda haber en los casos de pancreatitis, durante un tiempo se considera el uso de antibióticos profilácticos, pero la evidencia hasta el momento ha indicado que no hay ningún beneficio frente a esto y por lo tanto el uso de antibiótico en caso de una pancreatitis aguda no está indicado, a menos que haya una infección que pueda estar denotada por una leucocitosis, la no mejoría clínica, así como también la fiebre prolongada que puede presentar el paciente. Y aquí, como les mencionaba, vamos a hacer las consideraciones especiales quirúrgicas, en donde vamos a ver la colangiopancreatografía retrógrada, que esta va a estar más que todo relacionada en los pacientes que no presentan una mejoría clínica, en pacientes que tengan una ictericia o en donde no hay una certeza diagnóstica y que no hay una resolución en las primeras 48 horas del inicio de los síntomas. Esto más que todo porque por lo general estos tienden a ser transitorios y en el caso de que haya una obstrucción, esta puede desaparecer en este periodo de tiempo. Así como también, bueno, en los casos de colangitis se puede utilizar la CEPRE, que en este caso pues, es diagnóstica y terapéutica, donde no vamos a hacer mucho hincapié en el procedimiento que se va a hacer porque esto va fuera de los límites de la ponencia, pero no es más que la colocación bueno, es una investigación endoscópica, como el mismo nombre lo indica, en donde se va a estar viendo prácticamente todas las vías biliares. Se puede hacer también una esfinterotomía para poder abrir la papila de Vater y que esto favorezca la salida de los litos, así como también la eliminación o la eliminación de una posible obstrucción que esté, la posibilidad de hacer biopsias o citologías en el caso de que haya neoplasias que estén tapando la vía biliar, así como también se pueden colocar endoprótesis que pueden dilatar prácticamente todos estos conductos y favorecer la salida siempre de los litos.
O incluso, cabe decir, esto es un dato importante, en los pacientes pediátricos que puede ser el aparecimiento de parásitos como Ascaris lumbricoides que puede llegar a la vía biliar y provocar también la pancreatitis. También tenemos el uso de la colecistectomía laparoscópica. Esto por lo general va a estar encontrado indicado en los pacientes que tengan una pancreatitis biliar aguda leve, en cuyo caso pues se van a ver favorecidos porque por lo general cuando se da una pancreatitis provocada por un cálculo puede haber un 30% de recidiva, sobre todo en las primeras 6 semanas después de que ha remitido el proceso inicial. Y también la colecistectomía pues prácticamente va a estar eliminando la posibilidad de que se vuelva a dar un caso así. Alguna bibliografía más bien menciona que la colecistectomía se puede utilizar tanto si hay evidencia de que hay una colecistitis o que hay la presencia de un cálculo, eh, o también porque no hay una mejoría con el tratamiento médico en las primeras 6 semanas o el caso es muy grave. ¿Cuáles son las complicaciones que pueden salir en el caso de que haya una pancreatitis aguda? Pues acumulaciones de líquidos peripancreáticos estériles o infectados. Esto se puede determinar por una aspiración por aguja fina, aunque no siempre se hace. O bueno, en el caso de las acumulaciones de líquidos, prácticamente el tratamiento se remite al drenaje de los líquidos propiamente dichos. También tenemos la presencia de necrosis pancreática que puede estar estéril o infectada, en cuyo caso pues se hace una resección quirúrgica. El aparecimiento de pseudoquistes pancreáticos que pueden aparecer entre el 20 a 30% de los pacientes y si no es muy grande o tiene un tamaño menor a 4 centímetros, remiten entre un 70 a 80%, se reabsorben solos. Puede haber aparecimiento de ascitis pancreática debido al aparecimiento de fístulas pancreáticas que pueden ir a ese nivel o también puede haber fístulas pancreatopleurales que pueden estar provocando derrames, complicaciones vasculares como les mencionaba, trombosis o incluso el aparecimiento de pseudoaneurismas que pueden dar lugar a una rotura y por lo tanto una urgencia quirúrgica. También fístulas pancreatocutáneas, pero esas son increíblemente infrecuentes, que van del 0.4 al 1% de los pacientes que tienen esto. Y aquí les agrego un pequeño esquema que indica prácticamente la fisiopatología de cómo es que se da la infección de la necrosis. Esta puede ser por una contaminación directa, por una técnica intervencionista o una cirugía. También se puede dar el caso de una isquemia mucosa y una lesión por reperfusión que está dado por la misma respuesta inflamatoria que les mencionaba, que va a estar provocando un daño a la microcirculación del páncreas. Esto va a estar alterando la inmunidad local y por lo tanto favoreciendo también la permeabilidad intestinal y el traslape de la flora intestinal hacia el parénquima pancreático, hacia donde se encuentra la irritación. Y esto pues va a estar provocando básicamente la infección, que va a estar evidenciada, como les mencionaba, por la leucocitosis, la fiebre constante y la no mejoría clínica. Entonces, a modo de resumen, tenemos que ver cuáles son los síntomas que el paciente presenta al momento del ingreso. Esto va a llevar a la sospecha diagnóstica. Si se sospecha de una pancreatitis por el dolor, pues se va a hacer una química considerando los electrolitos, porque puede haber una hipocalcemia, considerando la amilasa y la lipasa, y posteriormente se tiene que hacer una ecografía en caso de que no se esté seguro de que se tenga un cálculo. Ahora, en el caso de que el paciente mencione en su historia clínica o en sus antecedentes que le hicieron una CEPRE, muy probablemente esa pancreatitis es provocada por la misma CEPRE. Y de hecho el pronóstico de estas pues es muy favorable y por lo tanto solamente se requiere tratamiento médico. Dentro de las pruebas de imagen tenemos que hacer hincapié en ecografía, porque esta nos va a estar determinando si es una litiasis o no, y considerar el CEPRE en el caso de que no haya una mejoría a las 48 horas y donde sea un caso grave o que no se pueda hacer una colecistectomía porque es un paciente mayor o porque es un paciente que pues no puede. Y hacer la diferenciación, ¿no? Cuando es quirúrgica y cuando no. Va a ser quirúrgica cuando hay un cálculo comprobado, cuando no haya mejoría, cuando sea grave o cuando haya una necrosis, en cuyo caso se tiene que hacer una necrosectomía. No sé si hay alguna pregunta, al menos de pancreatitis aguda, la crónica es más corta. Si querés seguir y al final de la ponencia dejamos las preguntas. Va, ok. Seguimos. Solo dame un segundo, por favor.
Ok, seguimos con la pancreatitis crónica. Y si nos remitimos a lo que ya hemos visto, pues esta no es más que una inflamación persistente del parénquima. Esto está mucho más relacionado a los trastornos autoinmunes y así como también al consumo de alcohol, que como ven se puede dar en un 70-80% a un 80% de los pacientes. Y esto va a estar, aparte de la inflamación, va a estar relacionado a una fibrosis irreversible que eventualmente puede llevar a una pérdida de la función endocrina y exócrina del páncreas y una atrofia de todo el parénquima pancreático, lógicamente por la misma fibrosis, que va a estar provocando también un dolor crónico, siempre. No obstante, este dolor no necesariamente puede ser igual de agudo que en el caso de una pancreatitis aguda, que cabe recalcar que en el caso de una pancreatitis aguda el dolor pues, puede ser de un aparecimiento súbito, en el caso de que sea un cálculo, por ejemplo, o puede ser más, más incipiente o menos evidente al momento. Y cabe decir que dentro del contexto de una insuficiencia endocrina y exócrina, la insuficiencia exócrina siempre va a llegar antes porque los islotes pancreáticos son mucho más resistentes histológicamente que las células acinares y por lo tanto cuando hay una pérdida de la función endocrina quiere decir que también hay una pérdida de la función exócrina. La pancreatitis crónica se da de entre 3 a 10 por cada 100.000 personas, es una patología no tan frecuente. Y los factores de riesgo, pues siempre son la ingesta de alcohol, puede ser idiopática en un 20%, autoinmunitaria y está relacionada también al consumo de tabaco. ¿Cuáles son los tipos? La pancreatitis autoinmunitaria de tipo 1 o de tipo 2, cuya diferencia fundamental es básicamente cuáles son las células implicadas, donde la tipo 2 se encuentra la IgG tipo 4, si no me falla la memoria, y la tipo 1 pues va a estar más que todo relacionada a los polimorfonucleares. Esta va a ser más frecuente en los hombres y en las mujeres que en las mujeres y va a estar más que todo en los pacientes que son mayores de 50 años y estos van a ser hasta un 80% de los pacientes, es decir, que la mayoría son mayores a esta edad. Y va a estar más que todo relacionada a las molestias abdominales crónicas debido al aumento de a la elevación de las enzimas pancreáticas, tanto de amilasa y lipasa, van a estar provocando todo el daño a distancia. Tenemos también la existencia de una pancreatitis tropical que está más que todo relacionada a algunas regiones de la India, también relacionada a la ingesta de la yuca, algunos almidones y mutaciones en el gen SPINK, como les mencionaba anteriormente, que está relacionada con la inhibición de la tripsina. Y del 10 al 20% pues tiene una causa aún no conocida, pero que con posteriores estudios genéticos puede determinarse cuál es su etiología. Las manifestaciones clínicas pues vamos a tener el dolor progresivo, que obviamente va a depender de cuán evolucionado esté el cuadro y que va a estar aumentado tras la ingesta de alimentos. Cabe decir que este dolor siempre va a ser de tipo continuo, pero como les mencionaba, no necesariamente tan fuerte. Cuando hay una disminución de la función exócrina, menor al 90% de todas las células acinares, tenemos la malabsorción, que va a estar determinada por la presencia de diarrea, esteatorrea, así como también de deficiencia de vitaminas lipofílicas como la A, D, E, K. También tenemos la posibilidad de hemorragias debido a los factores que están relacionados a la vitamina K. También problemas de la absorción del calcio que pueden llevar a una osteopenia, una osteoporosis. Y todos los síntomas de todas las manifestaciones clínicas de una mala absorción, como cabello frágil, pérdida de peso, etc. Cuando hay una afectación de los islotes que va entre un 40 a un 80%, podemos ver el aparecimiento de la diabetes mellitus, que como les mencionaba, esto tiende a ser después de la disfunción exócrina y por lo tanto puede ser un problema tardío. También puede haber casos de ictericia o colangitis debido a la misma inflamación prolongada que se tiene, que puede llevar a un taponamiento siempre de las vías biliares y que puede llevar a un aumento de la bilirrubina, ¿no? También puede ser por la fibrosis distal que se puede encontrar ya con el colédoco, debido a la misma transposición de las enzimas pancreáticas. También puede darse el caso de las obstrucciones duodenales, en cuyo caso vamos a observar el aparecimiento de síntomas gastrointestinales acentuados, náuseas, vómitos incluso. Y como siempre, el aparecimiento o la posibilidad de trombosis venosas, que más que todo va a estar relacionada a la vena portal o a la vena porta, perdón, o a la vena esplénica, que también puede ser el caso de las pseudoneurismas, como les mencionaba antes, de una pancreatitis aguda. El diagnóstico, este se va a remitir más que todo al aparecimiento de calcificaciones a nivel del páncreas, así como también de necrosis o áreas de dilatación y edema,
que va a estar más que van a ser visibles más que todo con el uso de la tomografía computarizada. El uso de la ecografía no da mayores resultados, así como también el uso de la radiografía. También se puede hacer el uso de la colangiopancreatografía por resonancia magnética con el uso de secretina, que va a estar dilatando y que de hecho es uno de los estándares actuales para el diagnóstico de una pancreatitis crónica. Incluso se puede utilizar el CEPRE porque les mencionaba pues, la posibilidad de neoplasias que puedan estar en ese nivel. El uso también de la elastasa 1 fecal, pero que es mucho más complicada de hacer debido a la factibilidad o la disponibilidad de los mismos. Y también por la esteatorrea, ¿no? Que lógicamente pues ya implica una insuficiencia exócrina en los pacientes que son crónicos. El tratamiento, como siempre, va a ser médico en su base y que se va a tratar más que todo el alivio de los síntomas, más que todo del dolor. Y también se tiene que dar un asesoramiento del paciente porque esta patología es irreversible. Se tiene que dejar los hábitos como el alcohol o el tabaco. La selección del analgésico va a depender de la gravedad del dolor. Puede ir desde una escala de los AINES, el uso de AINES, opiáceos, o incluso puede beneficiarse con el uso de antidepresivos tricíclicos o recaptadores de serotonina. También se ha hablado mucho de la restitución enzimática, porque como recordarán, si hay una disfunción exócrina, pues no hay una función de todas las enzimas que se sintetizan, que se utilizan ahí. También el tratamiento endoscópico, que puede ser por el aparecimiento de litos o la frecuencia de los litos, en el caso de que no se haya hecho una colecistectomía. Y el tratamiento quirúrgico, pues, que va a estar más que todo relacionado con el dolor. Si el dolor no puede remitir de una forma adecuada con el tratamiento médico, también hay que considerar que el uso de los narcóticos puede llevar a dependencias, pues se divide los procedimientos que se pueden hacer, tanto como procedimientos de drenaje como procedimientos de resección del páncreas. Anteriormente se consideraba que los procesos de resección no eran tan adecuados y de hecho estaban relacionados a altos niveles de mortalidad, debido a que no existía una tecnología lo suficientemente fina para poder hacerlo. Pero con el avance de la tecnología, pues se ha visto que ha habido mejoría notoria respecto a estos procedimientos. Esto obviamente trasciende, las técnicas de estos procedimientos trasciende la ponencia, pero cabe decir que los tratamientos quirúrgicos pues son posibles con el uso de pancreatectomías, por ejemplo, un procedimiento de Whipple, una pancreatectomía subtotal distal, una pancreatectomía total, o incluso se menciona el uso de los bloqueamientos del plexo celíaco, que pueden favorecer lógicamente una regresión del proceso inflamatorio que se está llevando a cabo de manera crónica. Y de manera resumida, pues esto se reduce más que todo a la historia clínica del paciente, saber diferenciar cuando se trata de una pancreatitis aguda y una crónica. En el caso de una crónica, pues el dolor tiende a mejorar con ingesta de alimentos, porque como recordarán, uno de los procedimientos quirúrgicos es el drenaje, es decir, sacar todo lo que tiene el páncreas para evitar una posterior inflamación. Y posterior a ello, pues hacer pruebas de imagen para poder verificar que no haya la existencia de neoplasias añadidas o la presencia, o incluso se puede hacer uso de pruebas simples de imagen como radiografías para ver las calcificaciones, pero en esos casos solamente se va a poder hacer, es decir, no se va a poder observar al menos hasta en un 30% de los pacientes, por lo que no es muy fidedigno. Y el tratamiento, como siempre, va a ser médico, a menos que no haya una mejoría, sea demasiado grave y que la vida del paciente esté en riesgo. Hasta entonces se va a reservar el tratamiento quirúrgico. You need me to hold you